Buenas noches. Estamos en otra charla de cómo ser un brujo o una bruja en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de espiritualidad o religiosidad. Una persona puede ser muy religiosa, pero no necesariamente tiene que ser espiritual. Y una persona espiritual no necesariamente tiene por qué ser religiosa. Son cosas totalmente diferentes que uno puede tratar de compartir y tratar de congeniar, pero no siempre se puede. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las diferencias y por qué no, algunas personas no pueden compartir. Ser espiritual es tener congruencia con lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno siente y lo actúa en consecuencia. ¿Por qué digo que eso es ser una persona espiritual? Porque una persona espiritual lo que hace es vivir en armonía. Y la armonía se logra cuando nosotros tenemos en un triángulo equilátero, en cada una de las tres puntas, la acción, la emoción y el pensamiento. Cuando nosotros pensamos de una manera, sentimos de otra y actuamos de otra tercera manera, el equilibrio del triángulo se rompe y deja de ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, no hay una armonía. Si uno no está en armonía con uno, no es una persona que puede ejercer su espiritualidad. En cambio, a una persona que es religiosa, que por ejemplo, no sé, siempre reza y siempre va a su iglesia y siempre colabora con su grupo de pertenencia religioso, no necesariamente es una persona espiritual. Sencillamente cumple con las normas que su iglesia le dicta que tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, darse la mano después de la misa o, no sé, tomar la hostia o, por ejemplo, no sé, ponerse de rodillas para orar y, no sé, pagar un diezmo o, por ejemplo, no sé, abrir su ojonzo y orar, Namyo Horenge Kyo. Hay un montón de normas establecidas dentro de la religiosidad, con la cual muchas de ellas nos dicen cómo vivir, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que desarrollar nuestra vida. Evidentemente todos estos ámbitos religiosos tienen un líder religioso que ha sido elegido por Dios, Mahoma, Alá y sus descendientes, y no tenemos que perder de vista que también es un ser humano. Nosotros creemos que los jueces, por ser jueces, tienen que ser impolutos y totalmente abstraídos de la vida mundana. Y no es así. Lo que tenemos que tratar es que los jueces tengan sentido común y sean lo más honorables posibles en sus vidas privadas. Pero van a seguir siendo hombres. Con los líderes religiosos pasa exactamente lo mismo. Ellos son hombres y por supuesto que cometen errores. La diferencia es que con errores de ellos puede verse perjudicada un montón de personas. Nosotros tenemos que considerar que esos líderes religiosos que nos guían en todas las religiones, en todas las grandes religiones, no son más que hombres dedicados, hombres de fe que se dedican a conducir masas a nivel espiritual. Tampoco eso los hace espirituales, ni a ellos ni a sus seguidores. La espiritualidad no necesariamente tiene que profesarse dentro de algún receptáculo, dentro de algún local, dentro de alguna edificación. La espiritualidad se practica todos los días y empezamos con uno mismo. La espiritualidad tiene que ver con la armonía que nosotros representamos con nosotros en nuestra vida y cómo nos desarrollamos con el entorno.
Entonces, nosotros podemos ser muy espirituales cuando oramos por alguien a nuestra manera, a nuestra forma, somos honestos con el universo y le decimos, mira, yo quiero tal cosa para tal persona. Por ejemplo, algo positivo, ¿no? O sea, quiero salud para mi tía que vive en España. Y mi tía nunca se enteró que yo le envié mis buenos deseos de salud. Eso es ser una persona espiritual. Es ser una persona en donde las cosas buenas que hace no las anda publicando ni las anda diciendo y tampoco le tienen que interesar a nadie más que a sí mismo. De lo que uno emita, por supuesto, siempre va a recibir una respuesta del universo que va a ser en el mismo sentido y con la misma intensidad que uno lo emanó. Así que si yo le deseo buena salud a una persona, es muy probable que en algún momento esos buenos deseos vuelvan a mí. Ahora, eh, eso es un ser espiritual, pero no necesariamente yo para pedirle, por ejemplo, salud a mi tía que vive en España, tengo que ir a una iglesia o a un receptáculo o a, no sé, a ver a un rabí o algo por el estilo. O sea, yo lo puedo hacer, puedo ejercer mi espiritualidad desde cualquier lado, en cualquier momento y bajo cualquier tinte religioso que yo le quiera poner. Le puedo adorar a Metatron o puedo adorar, no sé, a la Virgen Niña o no sé, a San Jorge, a San Cayetano, a quien se me ocurra, o no sé, algún Dalai Lama, no sé, alguien que se me ocurra que pueda ser para mí un líder espiritual o un líder religioso o alguien en donde yo pueda depositar mi fe. Y eso lo puedo hacer en cualquier lado, no necesito ir a ningún lado, no necesito presentarme ante nadie y no necesito que alguien o una entidad me digan cómo vivir mi vida. Por supuesto que hay reglas morales que la mayoría de las religiones imponen, pero también hay reglas que no son tan morales, sino que son más bien económicas, que son más bien malintencionadas, y esas reglas le permiten a los grandes líderes manipular a las masas a su favor. Por eso la religiosidad tiene que ser tomada en base a que no modifique mi vida de ninguna forma negativa. Si a mí me gusta, por ejemplo, no sé, tomar una copa de vino en las comidas y mi religión me dice, no, vos no podés tomar alcohol, yo tendría que plantearme seriamente si esa religión es la que me sirve a mí. Porque a mí me gusta, por ejemplo, tomar una copa de vino en las comidas. O sea, no hablo ni de una botella ni de media docena. Hablo de una copa de vino en las comidas. Con lo cual se podría considerar que es un acompañamiento, un buen acompañamiento para poder comer. Y aparte es gustoso para mí. Me da placer, no me daña. Y no sé por qué alguien me lo tiene que prohibir. Así que, amigos, tengamos en cuenta la diferenciación entre espiritualidad y religiosidad. La religiosidad sirve para poner algunas normas a mucha gente que en algún momento no tuvo la opción, no sabía qué hacer o sabía que algunas cosas estaban bien y algunas estaban mal. No nos olvidemos que en la época de Moisés, antes de las tablas, la gente se mataba porque sí en cualquier momento y no siempre recibía el castigo merecido por la ley. Entonces, de alguna forma, habría que poner unas normas como para que eso no sucediera. La mejor forma que se les ocurrió es el temor a Dios y que esas normas tenían que hacerse porque si no se iban a ir al infierno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los judíos y el cerdo. El cerdo es la representación del mal en el judío, pero fue la única forma que pudieron pensar, que pudieron idear los líderes de aquella época para que la gente no comiera cerdo por la triquinosis. Eso es bien sabido, pero hoy en día tampoco los judíos comen cerdo y es algo respetable también para ellos, pero forma parte de algo que a lo mejor
A algún judío se le ocurriría tener ganas de comerse un sándwich de jamón, por ejemplo, o una chuleta, pero bueno, no lo hacen por un tema religioso. Evidentemente ellos prefieren dar su fe a no comer cerdo, y está bien, también es una buena elección. De todas formas, ellos siguen siendo tan espirituales o no, independientemente de su religiosidad, como en cualquier otro ámbito. Hay religiosos buenos y religiosos malos. Hay gente espiritualmente buena y hay gente espiritualmente mala. No necesariamente una cosa tiene que ir tomada de la mano de la otra, pero sí tenemos grandes divisiones, como en todos lados. Tenemos médicos buenos y médicos malos, tenemos amas de casa buenas y amas de casa malas. Entonces, ¿por qué hacer una diferencia acá? Acá no es que la espiritualidad es mejor que la religiosidad. No es ni mejor ni peor, son cosas diferentes. ¿Sí? Es como el limón y el vinagre, los dos condimentan la ensalada, pero de forma diferente. Uno le da más acidez que el otro y el otro tiene un pH diferente. Entonces, tenemos que pensar que la religiosidad que nosotros estamos siguiendo, unas pautas y unas normas, tenemos que ver si esas normas están de acuerdo con lo que yo siento. Si yo pienso que lo que ellos me están diciendo me está limitando, me está coartando mi libertad y no me está dejando expresar como persona. La religiosidad ahí se vuelve negativa. Hay un libro muy bueno de Bernardo Stalmateas que se llama Intoxicados por la Fe. Lo recomiendo, lo he leído varias veces. De hecho, Bernardo Stalmateas, aparte de ser psicólogo, es pastor evangélico y creo que se ha ganado muchos enemigos con ese libro. Da una pauta de cómo la fe manipula y cómo la religiosidad no tiene que ver con la espiritualidad. Así que amigos, a ser espirituales y religiosos si quiere, espirituales prácticamente hoy en este siglo, para poder tener una vocación de brujo real, hay que ser una persona espiritualmente pura o por lo menos lo más limpio posible, ¿sí? Tratemos de llevar nuestra espiritualidad a otro nivel. Este siglo lo demanda y tendrá que ser así para que podamos sobrevivir para el próximo siglo mejorados. Así que espiritual el tiempo, los tiempos que corren lo están pidiendo. Religiosamente puro es una opción. Que cada uno se sienta conforme de profesar la religión que quiera, siempre y cuando no interfiera en su más profundo ser, sino que complete su más profundo ser al entrar a algún recinto o al entrar a su propio altar, que eso sea, lo llene a uno de espiritualidad y no de vergüenza, de temor o no sé, muchas veces he visto cómo la gente se siente torturada porque piensa diferente a lo que su iglesia le está mandando. Su iglesia le dice que no puede ser de esta manera y esa persona siente que tiene que serlo. Entonces crea un conflicto y en vez de poner la religiosidad al servicio de la espiritualidad, pone la religiosidad en contra de la voluntad del hombre. Señores, elijan la espiritualidad como norma obligatoria para poder evolucionar. Elijan la religiosidad si encuentran algo que esté de acuerdo con su ser interior. Les mando un beso grande y nos vemos mañana también a la medianoche.